Cuando Bueno, la clase es un poquito extensa en realidad, porque bueno, la fijación externa siempre es, digamos, mucha, así que nos vamos a enfocar solamente en lo que es fractura. Sin embargo, vamos a dar, digamos, algo en general. Comenzando con la historia de la fijación externa, empezamos con Hipócrates en los 400 años antes de Cristo. Fue un médico de la antigua Grecia, padre de la medicina, y se hablaba de que ya habían imágenes o pacientes tratados por Hipócrates con este sistema que eran estabilizados primero con dos barras de madera y dos anillos circulares de cuero, y luego entonces de alinear la fractura la estabilizaba por medio pues de estas barras que ven ustedes o lazos que ven en la imagen inferior. Un método similar le había sido descrito por el doctor Paracelso, médico suizo, alquimista, padre de la toxicología, y posterior el doctor Malgaigne entre 1806 y 1865, fue un cirujano francés perteneciente al ejército, hacia alrededor de los 1838, 1839 le llegó un paciente con una fractura de rótula que tenía una lesión del aparato extensor. Dice el artículo que supuestamente nadie daba con el tratamiento hasta que este doctor utilizó este sistema de fijación externa, que parece doloroso. En el artículo dice que dolía igual que una sutura, y pudo restablecer la función del aparato extensor. Entonces, como que le gustó, siguió evolucionando, y además fue uno de los inventores del famoso yeso abulonado. Luego de este doctor vino Lebeuf entre 1885 y 1948, fue un médico de París que en el 34 describe la fijación con tutores externos para fracturas diaficiarias por medio del uso de forceps. Hasta aquí todo iba bien. Todos estos son fijadores externos de los cuales no tienen penetración ósea. Todos son fijaciones por medio, pues, digamos, de forceps o, digamos, apretando el tejido blando. El doctor Gurser es el quien digamos, se le da el origen de la penetración ósea. Utilizaba como estas agujas en las cuales entraban al hueso y se fijaban por medio de una barra recta. Luego entonces estuvo el doctor von Langenbeck, el cual ya habló de la penetración ósea con estos dos tornillos fijados por medio de una barra externa. Y luego entonces ya vinieron mucho más médicos, los cuales entonces presentaban sus proyectos, como está el doctor Parkley, médico anatomista americano, que en 1897 en la Asociación Americana de Cirugía mostró cómo curar a 9 pacientes con fracturas de tibia por medio de este sistema, que en realidad es un tutor externo hecho con placas. Doctor Parkin le fue muy bien, pero no pudo continuar sus estudios porque lo enviaron a la guerra. No murió en la guerra, murió por una apendicitis posterior, pero sin embargo sus estudios no pudieron avanzar. El doctor Alvin Lambote, quien es conocido actualmente como el padre de la fijación externa, fue un cirujano proveniente de Bélgica, sabía del doctor Parkin, pero en realidad no conocía bien su trabajo. Utilizaba la fijación externa para huesos largos y se diferenciaba con Parkin por el tamaño variable del diseño. Como ven en la imagen de la izquierda, es un tutor en el cual las barras tienen una inserción ya definida, y lo que hizo él ya después fue evolucionando su sistema y ya pudo deslizar la barra, dándole mayor distancia y pudiéndose este sistema, digamos, adaptarse a la fractura. Luego de esto, entonces ya vino el doctor Hay Groves, médico inglés, que en 1916 publicó métodos modernos de la fijación de fracturas por medio de agujas transfixiantes. Tenía 3 principios: la restauración anatómica perfecta, la fijación por el tiempo necesario para que ésta curara, y además de eso, una perfecta libertad para que el paciente se pudiera mover con un cuidado después de sus partes blandas. Como vamos saltando, hubo más inventores, todos estos iban modificando sus técnicas, y es el doctor Müller quien en el boletín de la AO de 1978 habla sobre el pretensado, le da mayor rigidez a este constructo, habla ya de los uniplanares, biplanares, transfixiantes, pero es el doctor Hoffman quien se lleva los aplausos. Incluso hay un tutor de Stryker que lleva su nombre porque este inventó la modularidad.
Ya se conocen entonces los otros tutores como el dinamizable de Bastiani y el tutor que pone, por ejemplo, el doctor Caruso, que es similar al de Orthofic, que es el de Penny, que es transarticular. Y bueno, ya todos conocen el tutor de Lizarov, fue inventado por este médico ruso, quien en 1951 inició sus trabajos sobre la biología ósea y sobre la regeneración de los tejidos blandos. Se enfocó mucho lo que es en el transporte óseo y la conservación endostal. Ahora pasando hacia los principios de la fijación externa, entonces traigo los 4 principios de la AO para el tratamiento de las fracturas, que es la restauración de la anatomía, la fijación estable de la fractura, la conservación del suministro de sangre mediante técnicas de reducción suaves y cuidadosas de los tejidos blandos, y la movilización precoz y segura de la extremidad y del paciente en su totalidad. Y si se dan cuenta, estos 4 principios los cumple totalmente el tutor externo. Así que estamos hablando de que es un sistema que es muy confiable y que está muy avalado, y más adelante vamos a ver todos los usos para los cuales en estos momentos está, digamos, disponible. Recordar que es un método de fijación relativa. Está la teoría de la tensión del doctor Terry, pero sin embargo, para resumir y no gastar mucho tiempo, la estabilidad relativa, digamos, a excepción de los tutores circulares, que tienen un poco más de estabilidad y pueden proporcionar compresión y se pueden manejar casi con una estabilidad absoluta. Lo que hacen estos tutores, la gran mayoría de los tutores, es que permite un movimiento interfragmentario digamos, controlado bajo condiciones fisiológicas, y esto lo que hace es que sea una consolidación indirecta por los pasos pues, que ya conocemos inflamatorios, donde hay una quimiotaxis, se llaman todas estas células proinflamatorias, se forma en el hematoma, lo que es el callo blando, luego se va endureciendo con precipitación cálcica y se va haciendo pues la consolidación endostal para luego entonces la remodelación, que puede durar pues muchos años. Los elementos del tutor externo son 3 en general, son los tornillos Swan o los pines de Steinmann. En algunos tutores se utilizan las clavijas de Kirchner, que son los que unen el hueso a las barras, que estas barras son las que le van a dar el soporte o van a ser las columnas del sistema, y estas barras tienen que ir conectadas por medio de conectores, valga la redundancia, o abrazaderas, que pueden ir agarradas las abrazaderas de tubo a tubo, de barra a barra, o de los tornillos o de los pines a las barras. Para entonces hablar de los tornillos de Shanks, son pasadores parcialmente roscados, no requieren una perforación previa, entonces ya sabemos que son autoperforantes y autorroscantes. Hay de varios materiales, está el acero, titanio, y algunos vienen recubiertos incluso de hidroxiapatita para tener mejor toma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la parte de estrés, de mayor estrés que hay en los tornillos, es cuando pasa de la rosca al vástago. Entonces, por eso se recomienda, para tener en cuenta cuando se vaya a colocar este tipo de monturas, que toda la rosca debe estar dentro del hueso. Con respecto a las varillas o a los tubos, son de aleación de acero inoxidable, aluminio, algunos ya vienen de fibra de carbono para que no tengan ninguna interacción con las resonancias magnéticas o si necesitan tomarse otro tipo de estudios. Sin embargo, la fibra de carbono es 15% más rígido que los otros constructos de acero, por lo cual el módulo de flexibilidad es menor y tiende a mayor falla, además de que son 40% pues, más costosos que el acero. Los marcos constan de sistemas de 4 tamaños. Estamos hablando de tubos grandes de 11 milímetros para tornillos de entre 4 y 6 milímetros. Los tubos medios son de 8 milímetros, los pequeños son de 4. Y hay sistemas menores que son, por ejemplo, para manos y pies, que son de 2 milímetros y ya utilizarían pues, las aguas de Kirchner. Las abrazaderas o conectores en estos momentos han evolucionado mucho mejor hacia, digamos, la simplicidad. En este sentido, las que conocemos hay muy complejas y las que se recomiendan en los diferentes estudios son las simples, pues tienden a fallar menos. Entonces, recordar entonces que lo que necesitamos es una abrazadera que nos conecte barra y barra, y una abrazadera que nos conecte barra y tornillo o barra y pines. ¿En qué se utiliza? En realidad debemos pensar en el tutor externo como, digamos, como la armadura de Iron Man. En realidad es una armadura que va a proteger los tejidos blandos, va a estabilizar la fractura, te va a traer demasiadas ventajas con respecto a diferentes escenarios en la emergencia o en la guardia.
Sin embargo, también se puede utilizar este tipo de monturas en el manejo, por ejemplo, de fijación de osteotomías de alargamiento y correcciones de desejes, como vemos en la imagen de la izquierda. Es un paciente que tiene un deseje en valgo de su rodilla izquierda y además de eso tiene un pequeño acortamiento. Lo que se le hace es que se le coloca un tutor externo de anillo, se le hace una osteotomía y se le corrige el eje. Estos tutores externos vamos a hablar un poco más adelante de ellos, pero para que vayan sabiendo se llaman hexápodos, son manejados por software, los sistemas de software, en los cuales uno introduce, digamos, lo que se va a corregir. No es necesario que esté en quirófano el paciente, o sea, se coloca en quirófano, pero después durante los controles se puede ir corrigiendo los ángulos de, digamos, que queramos modificar, y el mismo software va cambiándolo todo en el sistema. Los otros son las artrodesis y estabilizaciones de pseudoartrosis infectadas. Como vemos, este es un paciente con una infección asociada a un material de osteosíntesis. Lo que se hace es que se quita este material, se debrida y se hace una compresión con este tutor de anillos circulares y bueno, se tiene una buena resolución. También se está utilizando ahora en pie diabético y enfermedades de Charcot, ya que estos pacientes se presentan con lesiones en la piel como úlceras o infecciones asociadas y bueno, un sistema interno no sería tan conveniente en un paciente con una infección activa. También hay estudios sobre artrosis, donde lo que se utilizan los tutores son como espaciadores, se abre la articulación, se debrida y se colocan células madre. En teoría tienen buenos resultados, pero esto es, digamos, ya muy reciente, por eso pues no quise ahondar más sobre esta información. Acá vemos entonces los ejemplos del pie de Charcot a su izquierda y a la derecha un pie diabético donde había colapsado ya con infección y todo. Y lo que vamos a profundizar más en esta charla es la estabilización de las fracturas abiertas. Las imágenes hablan por sí solas. Un paciente con un traumatismo grave de miembros inferiores, en donde el tutor externo te brinda la estabilidad necesaria para el cuidado de los tejidos blandos mientras estos solucionan y el paciente se estabiliza. Esto es algo de la charla que se dio anterior sobre cirugía de control de daños. Es para recordar algunos tips, y es que la cirugía de control de daños es la cirugía inmediata que es necesaria para salvar la vida del paciente o una extremidad, y posterga esta técnica a procedimientos quirúrgicos hasta que el grado fisiológico del paciente se recupere o haya mejorado. O sea, la cirugía de control de daños es para pacientes que están inestables. Como les dije, tienen 4 ítems, lo que es el control del sangrado. Como vemos acá en la pelvis, es uno de los huesos que más sangra, es una fractura inestable, hay una rotación pélvica. Además de eso está la función de estabilizar las fracturas, y siempre que hablamos de estabilizar la fractura en cirugía control de daño es igual a tutor externo. Reducción de luxaciones y debridamiento de heridas. Este fue un trabajo que se hizo un trabajo a nivel de evidencia 2, una revisión bibliográfica que se hizo en Hannover, Alemania, en 2005, y es el trabajo, digamos, que nos da cuando el paciente debe ser llevado a una cirugía de control de daño. Lo que hace es que determina diferentes parámetros. Según estos parámetros, ven en qué grado está el paciente, y el grado 2 es el grado borderline, en donde todavía no se sabe si es para un cuidado temprano del paciente completo, perdón, y una cirugía de control de daño, o sea, para ser manejado en 2 tiempos. Entonces, recordar la importancia del lactato. Cuando los pacientes no tienen un lactato controlado o hay un lactato que va en ascenso y es mayor a 2, entonces lo que se procura acá es fijar las fracturas no con férula, sino con tutor externo. Ya, digamos, eso se ha visto en la literatura, y la ventaja que tiene el tutor externo hacia la férula es inmensa. Las ventajas de la AO para los tutores externos, bueno, además de la cirugía de control de daños, como les acabo de mencionar, también se utiliza para fracturas cerradas. Para la fijación externa está indicada como un puente temporal, como les digo, hacia ya el tratamiento definitivo, cuando el paciente y las demás comorbilidades, digamos, hayan resuelto. Se utiliza en pérdidas de tejidos, cuando se presentan acortamientos, curaciones de heridas y alargamientos con reconstrucción, y además como herramienta pues para realizar una reducción durante la osteosíntesis mínimamente invasiva, o cuando pues en realidad no se puede utilizar una fijación interna, y es porque este nos produce menos daño de riego sanguíneo del hueso, mínima interferencia en los tejidos blandos, la aplicación en el servicio en el lugar de emergencia es rápida y no se necesita tanto entrenamiento, ajuste de la reducción y estabilidad después de la fractura fuera del escenario de la cirugía, digamos del quirófano,
es un cuerpo extraño mínimo en el momento pues, de presentarse infecciones y se requiere menos experiencia, como les dije, y habilidad para colocarlo. Lo que el tutor externo en realidad le da a un paciente fracturado, inestable, con múltiples lesiones, es la movilidad inmediata. Recuerden que la movilidad es igual a vida y es fácil colocarlo, digamos, posible colocarlo en distintos tipos de fracturas. Tenemos fracturas diaficiarias tanto oblicuas como fragmentarias o segmentarias, y también en los extremos de estos huesos, que son lesiones articulares, como un instrumento de puente para hacer tracción y una realineación por ligamento taxis. Conociendo la biomecánica del tutor externo, entonces tenemos que al menos 2 pines deben estar en cada fragmento principal de la fractura. Entonces, si vemos la imagen de la derecha, hay 1 en un fragmento, 2 en un fragmento. El espacio adecuado entre pines y barra, se habla de que se debe dar para más estabilidad. Creo que le mostré fue a Xavi. Cuando uno agarra una barra, uno trata para darle estabilidad a esa barra es agarrarla por los extremos más distantes. Eso, digamos, le da un poco más de toma al cuerpo. Los pines deben pasar lo más cerca de la fractura sin invadir el foco de la fractura para evitar infecciones. Y además de eso, el tutor o el tubo, perdón, conector debe estar lo más cercano al hueso para aumentar la estabilidad. Nuevamente, en el ejemplo, si ustedes agarran una barra y la acercan al cuerpo, tiene mucha más estabilidad y es más difícil de moverla que si la alejan del cuerpo, donde se puede mover, digamos, un poco más fácil. Además de eso, toca evitar las zonas de cirugías e intervenciones futuras. Siempre toca pensar en el futuro cuando se esté colocando un tutor externo para que no nos vaya a complicar o a modificar la estrategia quirúrgica definitiva, digamos, a posterior. Si es un tutor modular, se recomienda que este módulo esté en la altura de la fractura, así te da un poco más de movilidad y facilidad para la reducción. Con respecto a la rigidez del marco, además de todo lo que les mencioné, lo ideal sería colocar, si es un constructo que necesita mayor rigidez, barras de conexión cercanas al hueso, utilizar más barras, como en este ejemplo a la derecha hay 2 barras, se pueden utilizar constructos uniplanares o biplanares. El espesor de los tornillos de Schwann y de los pasadores de Steinmann, entre mayor espesor son mucho más rígidos. Estamos hablando que no es lo mismo 6 a un perno de 5. Y el tamaño del pasador, aunque sí el tamaño debe ser mayor, no debe pasar el tercio del diámetro del hueso. Entonces, como vemos en la imagen inferior derecha, el tubo debe ser aproximadamente un tercio del hueso. ¿Por qué? Porque después se generan constructos muy rígidos, y recuerden que la rigidez en una estabilidad relativa lo que nos va a llevar es a un retardo en la consolidación o el riesgo pues, de una pseudoartrosis. Sobre todo en estos pacientes que tienen un trauma con pérdida de tejido y donde en realidad el suministro de sangre no es tan bueno. Los tipos de tutores externos, tenemos tutores monoplanares, son sistemas en donde los fragmentos óseos se sujetan con 2 pinzas y se acoplan a un cuerpo central. Con estos tutores se puede dar compresión o distracción. Y bueno, lo que decía Langenbeck, Parkling y Lambote, eran barras unilaterales unidas al hueso, y ya fue entonces Hoffman quien dio la modularidad. Los tutores externos no solamente se manejan en miembros inferiores, también se manejan en miembros superiores en este caso, pero las fracturas y los tipos de lesiones que se manejan son distintos. Entonces, bueno, sabiendo que la tibia es el hueso que más fracturas expuestas presenta, después de la mano, lo que vamos a hablar es más que todo de la tibia. Los tutores externos circulares es un eje de carga y corrección que pasa por el centro de los anillos y sobre el eje longitudinal del hueso. Es un sistema rígido que permite carga de peso temprano. Es multiplanar, genera gran estabilidad. Algunos autores hablan de que esto es un método relativo de estabilidad y otros de un método absoluto. En realidad, con este sistema de Lizarov se da mucha estabilidad y se puede dar compresión y un tratamiento definitivo a múltiples fracturas. Tanto se utilizan para aquellas fracturas tanto inestables con pérdida ósea, para generar un colapso entre la fractura, digamos, a pegar los bordes, darle compresión y sanar, y luego entonces hacer una osteotomía para alargar. El uso común del fijador de anillos en la osteosíntesis, pues por distracción, como les acabo de mencionar, es muy común de este tipo de constructos.
Se compone de cerca de 32 piezas que pueden generar más de 600 monturas distintas. Utiliza agujas de 0.5 a 2 milímetros con tensión aplicada entre 90 y 130 kilogramos. El diámetro de los anillos va entre 120 a 200 milímetros y la distancia entre los aros no debe ser menor de 3.5. En realidad se necesita mucho entrenamiento para colocar este tipo de tutores. Hay unos libros, si quieren después se los paso, pero son libros bastante... Creo que sería bueno tener el tutor en la mano para poderlo entender mejor. Con respecto a los tutores híbridos, bueno, como su nombre lo dice, la combinación de los planares con estos circulares. Y el hexápodo, como les mencioné, es un sistema en realidad que, digamos, el software lo programa para corregir los ejes. Las zonas seguras las van a encontrar siempre cuando vayan a colocar un tutor externo, en donde deben colocar los pines o los tornillos de stand para que no generen lesiones a los tejidos blandos. Con respecto a lo que nos vamos a enfocar en la charla, es el uso de los fijadores externos en emergencia. Bueno, son herramientas esenciales en este medio. Se utilizan tanto para método como método provisional para fracturas con quemaduras, fracturas con lesiones de tejido blando, fracturas con minutas graves o fracturas de pelvis, por ejemplo, donde el paciente está hemodinámicamente inestable. Los expertos recomiendan siempre utilizar en este escenario el tutor externo modular, como les dije, porque se adapta muy bien a la anatomía de la extremidad lesionada. Además, permite acceso a los tejidos blandos con debridamiento y procedimientos pues, secundarios. Se adapta a la mecánica y a la lesión del paciente y es cómodo para el paciente, y no solo para el paciente, sino también para el que lo cuida. No es lo mismo tener un paciente con una herida sangrante, con una férula que manche los apósitos, que toca movilizarlo, llevarlo a rayos X, cuidarlo, cambiarlo de posición. Cuando el tutor externo le da mucha más estabilidad, digamos, disminuye mucho más el dolor y con esto pues se pueden revisar más fácil las lesiones de tejidos blandos. Hay una premisa importante y es que se debe colocar el tutor externo como si fuera el tratamiento definitivo, y para esto hay que evitar algunos errores como no pensar a futuro. Recordemos que no considerar el enfoque futuro al planificar la colocación de los pines hace que se pueda modificar al final, digamos, la cirugía definitiva y no vaya a ser, digamos, lo mejor o vaya a tener la mejor resolución de estas lesiones. Colocar las barras de manera que ocluyan las heridas y no permitan que estas tengan un seguimiento y unas curaciones periódicas. Y recordar el tamaño adecuado de las barras: 11 milímetros utilizamos para miembros inferiores y 8 milímetros para miembros superiores. Y los pines van entre 5 y 6 milímetros para miembros inferiores y pelvis, y de 3 a 4 para miembros superiores y para niños. En esta diapositiva vemos un ejemplo de cómo se debe colocar un tutor externo y cómo no. En las fotos de la izquierda, los pines eran un poco cortos, entonces hacía que el contacto con las abrazaderas y las barras generaran lesiones en la piel. Entonces, así no se debe colocar. La foto del arriba superior a la derecha podemos ver que así es como se debe colocar el tutor. Son pines largos donde las abrazaderas no tienen contacto con la piel y las barras tienen un poco más de movilidad. Recordar que también se pueden utilizar en fracturas articulares, como en esta de platillos tibiales, en donde se utilizan de moda puente, hacen ligamento taxi, hacen tracción, se alinea la fractura y se puede dar entonces respuesta a la lesión de los tejidos blandos. Cuando ya los tejidos blandos estén mejor, ahí ya se hace el tratamiento definitivo, como lo ven acá con esta placa paciente. Recordar o nunca olvidar más bien que estos tipos de pacientes pueden presentarse síndromes compartimentales. También el tutor externo nos ayuda si en caso de que tenemos que tener una fasciotomía y tenemos que estabilizar la fractura, pues bueno, va a ser el método ideal. Otro ejemplo, pues con una fractura de tobillo en donde están este constructo, se llama de ala delta, que es uno de los constructos, digamos, más firmes para fracturas de tobillo, fracturas de pilón. Se puede utilizar este tipo de técnica. ¿Cómo se insertan los pines? Y bueno, como toda cirugía requiere una planificación y una evaluación cuidadosa, no requiere manguito de isquemia. La alineación ósea se evidencia tanto clínica como por medio del arco en seno fluoroscopio, y se debe reconocer la anatomía y así evitar los nervios, los vasos y los tendones, como les dije, las zonas seguras. Colocar siempre 2 pines en cada uno de los fragmentos principales, entre 1.5 y 2 centímetros alejados de la fractura para no invadir el foco y que no se presenten infecciones.
Y evitar también la piel deformada o la piel que tenga lesiones, pues acá se pueden generar también infección. De todos modos, toda esta piel que esté lesionada, todos estos tejidos necróticos se deben quitar y el tutor externo también se debería colocar en piel sana. Utilizar siempre la cánula durante la inserción de la broca, mangas protectoras, y también se recomienda lo que es el uso de vendajes de los tejidos blandos para disminuir también las lesiones a cuando se estén colocando los pines. La broca o los tornillos deben tener lo más afilados posible para que no sobrecalienten el hueso. Recordar que a partir de los 50 grados centígrados empieza a morir el osteocito e inactivarse la fosfatasa alcalina. Y si bien todas las técnicas alcanzan temperaturas mayores de 90 grados, sí se recomienda pretaladrar la corteza para evitar quemar el hueso, por lo menos no tanto. Otra cosa es el uso de yodo en fracturas expuestas. En realidad no hay estudios que lo avalen tanto, y el problema es que el yodo sí nos puede llevar a una corrosión y a un aflojamiento de los pines tempranos. Entonces no se recomienda fracturas expuestas cuando vayamos a colocar un tutor externo. Los tornillos deben comprar las dos corticales sin pasarla completamente. Se debe insertar un tornillo de Schwann en la longitud correcta para permitir la construcción del marco adecuada, y se debe conectar las barras con el pasador o conector para esta tener, digamos, mayor estabilidad. En esta diapositiva vamos a ver entonces paso por paso cómo se hace. Lo que hace es, como les dije, siempre cuidando los tejidos blandos por medio del pasador o la guía, se taladra, se coloca luego entonces el tornillo de Schwann. Luego que tengamos los tornillos de Schwann, colocamos las barras, ajustamos las barras y entonces nos va a quedar así, una barra en cada fragmento. Y esta barra, entre las barras lo que vamos a colocar es este clan conector, de esta manera que en realidad se escucha un sonido en el cual nosotros tenemos puesta la barra, tenemos movilidad, pero no está tan ajustado para que podamos reducir la fractura tal y como mostramos en este video. Si se dan cuenta, él conecta los dos fragmentos por medio de esta barra, no aprieta los conectores, así le da bastante rango de movilidad, y el cirujano puede reducir la fractura tal como él considere que quede adecuado. Una vez alineada la fractura, lo que hace ahí sí es apretar las tuercas o, digamos, darle más sujeción al clamp, y ya con esto ya quedaría reducido. Y ya luego, si queremos montar una barra mayor para darle más estabilidad, pues estaría muy bien. Luego entonces, para la conversión a tratamiento definitivo, siempre recordar que se debe colocar el tutor como si fuera el tratamiento definitivo, dado de que hay veces que las condiciones del paciente de los tejidos blandos no da para pasarlo a una placa o a un clavo posterior, y es por eso que el tutor a veces tiene que quedarse mucho tiempo, y lo ideal es que se quede digamos, una alineación adecuada donde el paciente se vea beneficiado de una colocación tutor externo, o sea, que se vaya curando a medida, pues digamos, que el hueso se vaya curando a medida que se vaya curando los tejidos blandos. Recordar nuevamente pues que la movilidad es igual a vida, lo que quiere decir que si le damos movilidad a este paciente nos va a disminuir las úlceras por decúbito, las neumonías y las tromboembolias venosas. En este artículo, que es una de las cosas que más le da miedo al cirujano, es al momento de colocar la fijación externa, es que por el tracto de donde están los pines no se vayan a infectar luego entonces ese tracto para colocar una placa posterior ahí en ese lugar. Y en este estudio lo que se hace en realidad, o lo que ellos se dieron como hipótesis, es que en realidad no tiene ninguna relación el tracto de los pines con las infecciones, infecciones profundas pues, del material de osteosíntesis definitivo. Lo que hicieron fue un estudio retrospectivo, analizaron las fracturas de tibia distal y pilón distal, y pilón tibial, perdón, reunieron aproximadamente 280 casos en los cuales se utilizó el protocolo en dos tiempos, primero fijación externa y luego fijación interna, y tuvieron una duración media aproximada de 15 días la colocación del tutor externo, entre 8 y 20 días, para luego entonces colocar la definitiva. De estos 280, 20%, o sea, 55, se les colocó la fijación definitiva en el trayecto de los pines. A los pacientes control la distancia del lugar del clavo fue aproximadamente entre 52 milímetros, y 67, o sea, 24% presentaron infección profunda que requirió intervención quirúrgica. Según el estudio, no encontraron relación directa entre la superposición de los trayectos de los pines
con la infección profunda, tampoco con la distancia entre los pines y la colocación de la placa. O sea, lo que nosotros siempre pensamos que cuando vamos a hacer la tracción, lo ideal es que la tracción o el pin que esté traccionando no esté en el mismo hueso que vamos a operar luego. En realidad, según el estudio, no hay una relación directa, o sea, se podría hacer sin ningún problema. De todos modos, ¿qué pasaría si se infectan los pines? En realidad, esta es una escala en donde habla de 6 grados de infección. El primer grado es un grado ligero, donde se ve eritema, poca secreción, y solamente se trata con cuidados mejorados de los pines, alcohol, limpieza diaria, este tipo de cosas. Luego entonces, en un grado 2 hay eritema, secreción y dolor suave, lo que sí se maneja ya con antibióticos, sea tópicos o antibióticos orales. Y el grado 3 es el grado 2, pero sin mejoría con los antibióticos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Allá se retira el pasador, se cambia el antibiótico. En el grado 4 ya son infecciones de tejidos blandos que involucran varios pines. Estos pines pueden soltarse. En el grado 5 es el grado 4, pero ya hay evidencia radiográfica de compromiso óseo. Entonces, ya lo que se hace es que se retira el constructo y se hace un legrado del tracto donde está el pin, y en el grado 6 ya es una infección pues mayor, en donde cual ya se necesita, además del debridamiento, el riego antibiótico pues sistémico. Recordar que una buena técnica nos evita esto, y la mayoría de las infecciones son superficiales al tracto de los pinos. O sea, lo que se hace es esperar a que esta infección en el tracto mejore, y de ahí ya se pasa para la cirugía definitiva. Vamos a ver fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis en realidad es una emergencia. Es importante recordar que la fijación externa, ya sea supracetabular o cresta ilíaca, controla la estabilidad predominantemente del anillo anterior de la pelvis, no del posterior, y el posterior es por donde pasan todo el peso, es de los que más sangra. Entonces, si bien hay estudios que avalan el uso de la sábana y el uso de tutor externo, no le da tanta rigidez o estabilidad, ni tampoco le da buena reducción al anillo posterior. Entonces, lo que se está recomendando ahora actualmente es fijar también la sacroiliaca, y ahí sí poder colocar el tutor externo. Para colocarlo, pues necesitamos, tenemos dos zonas de acceso. Las zonas de acceso de la espina ilíaca antero superior, que es más fácil, es más rápida y no se necesita pues arco en C, y las supracetaulares, que sí se necesita arco en C, y la ventaja en realidad es que nos da mucha más sostén o estabilidad. Los materiales que se utilizan pues son los pernos roscados, lo que ya les he mencionado, las varillas, las abrazaderas, de un tamaño siempre grande. Tener en cuenta pues que tenemos que tener todo el material antes de ir a la cirugía, y vamos a escoger en este caso para explicar la inserción supracetabular. Entonces se debe realizar una incisión oblicua con riesgo de no lesionar pues el nervio cutáneo femoral lateral. Lo que se hace es que de la espina ilíaca anterosuperior, entre 4 a 6 centímetros hacia inferior y 3 o 4 centímetros hacia medial, se hace la incisión, y luego entonces se va debridando los tejidos, se van separando por disección Roma, para colocar las clavijas. Lo ideal es que se taladre o se coloque la clavija entre unos 10 a 20 grados cranealmente y 20 a 30 medialmente. Los pines de cresta son más fáciles, como les dije, no requieren arco en C, pero es necesario 2 o 3 pines para mayor fuerza. Acá, por ejemplo, el supracetabular solamente requiere uno, se pasa el tornillo de Swank, se corrobora con el arco en C y se ajusta la montura, y quedaría el paciente estabilizado. El que vemos en la izquierda inferior es un paciente que tiene 2 pines hacia la cresta ilíaca, y se coloca más o menos en esta dirección. Se pueden colocar digamos hacia anterior o mirando hacia inferior en la cresta ilíaca, y acá lo que vemos es la columna que va hacia el acetábulo, que es la más densa en la pelvis, para colocar este tipo de clavos. Actualmente están hablando de las barras pretensadas. Estas barras pueden ir incluso percutáneas, no necesitan ir expuestas, y se manejan como tratamiento incluso definitivo en algunos tipos de fracturas de pelvis, que le da mucha más estabilidad a la sacroiliaca y no necesitaría tanto los tornillos o la estabilización inmediata posterior. Pero siempre se recomienda que estas fracturas las maneje un especialista con entrenamiento, para poder hacer distintos grados de estabilización del anillo pélvico. De todos modos, esto no reemplaza una embolización, los usos de empaquetamiento si es necesario, si con solo esto no se puede controlar el sangrado.
El fémur, bueno, se recomienda el acceso lateral al fémur dentro de un ángulo de aproximadamente 30 grados. El paciente se coloca en decúbito dorsal sobre una mesa con o sin tracción. A veces la tracción se puede hacer manual como lo indica la AO, y esto simplemente es transitorio mientras se colocan los primeros pines. Recordar, el paso siempre es lateral para no dañar las estructuras. Si vemos en esta imagen, vemos que en el fémur la parte lateral no tiene ningún vaso, estructura fuerte que se pueda dañar, como si se puede hacer por medial o posterior. Y bueno, la técnica sería la misma, se hace una pequeña perforación en el músculo, se llega hasta el hueso, se taladra, se coloca pues el tornillo y se coloca, según la técnica que les dije, dos tornillos a cada fragmento y se une por medio de barras. Con respecto a la tibia, similar, se utiliza paciente en decúbito dorsal, no es necesario utilizar mesa de tracción, y la tibia la dividiríamos en tercio proximal, tercio medio y tercio distal. En el tercio proximal hay, digamos, un mayor rango para poder colocar estos pines. Sin embargo, si nosotros hacemos el ejercicio, nos podemos tocar casi toda la extensión de la tibia de proximal hacia distal, y ahí es donde colocaríamos los pines. Recuerden, como les dije, ya no es necesario colocarlo muy extremo, con miedo de pronto a que no podamos colocar una placa porque no tiene relación la infección, digamos, del tracto con infección profunda de la placa posterior. Este es un artículo donde vemos, hay un rango más o menos proximal de 220, luego entonces a medida que vamos bajando al corte va a ir disminuyendo hasta 120. ¿Qué pasa si no tengo un tutor externo en emergencias? Bueno, acá vienen ya los artículos que no le gustan a Juli, que son artículos chinos, pero en realidad el presente estudio se evaluó cuantitativamente la rigidez de la compresión y la torsión utilizando una placa LCP como fijador externo en tratamiento de fracturas tibiales distales. Estos estudios se utilizan mucho, digamos, este tipo de monturas, perdón, se utilizan mucho lo que es en China y Singapur, porque los costos de los tutores externos allá son muy elevados y las placas, por ejemplo, esta es una placa de LIS, que es una placa costosa de Sintes, sin embargo allá se consigue en teoría un poco más económico. Se valoran las siguientes configuraciones por medio de 36 tibias sintéticas en 3 grupos. Se valoran las siguientes configuraciones por medio de 36 tibias sintéticas en 3 grupos. Se coloca una placa que es femoral, una tibial, y se coloca una ya, digamos, anatómica dentro de una fijación interna. Y se comparan estos 3 grupos, y donde podemos ver que a nivel de compresión, pues bueno, la placa interna tiene mucha más estabilidad a nivel axial, pero torsional la placa de fémur brinda un poco más de estabilidad. Sin embargo, al final lo que recomienda este estudio es que siempre que podamos colocar un tutor externo y digamos, tratamiento definitivo, colocarlo, esto es un tratamiento temporal, porque además de que, como les mencioné, la rigidez del constructo en una fractura digamos, de estabilidad relativa nos lleva a una pseudoartrosis, también la flexibilidad nos va a llevar también a una pseudoartrosis, a otra complicación, como puede ser un fallo del material, en el cual entonces lo ideal sería, digamos, una combinación y una neutralización pues, de todas las fuerzas. Luego entonces está este otro estudio, también es un estudio chino, 54 pacientes con fracturas abiertas de tibia. Se compararon 3 grupos, placa de fémur como tutor externo convencional y placa de fijación interna. Se utilizó la misma placa. Bueno, lo que hicieron fue lo metieron a estrés, tanto torsional como en compresión, y los resultados acá ya fueron distintos. Se dieron cuenta en realidad que la compresión axial para lo que es la placa interna pues sigue siendo mayor, tanto axial como torsional, pero lo que llamó la atención es que el tutor externo no daba tanta rigidez axial. Y bueno, se tiene un valor un poco mayor la placa. Entonces, bueno, hablan de que la placa de fémur como tutor externo es útil. Incluso ellos tienen un caso clínico en el mismo artículo donde muestran a este paciente que tuvo en ambas piernas, se le puntó con una placa de fémur, como les digo, tipo LIS. Esto lo que utiliza son 5 milímetros de los tornillos de tamaño, y ven cómo tuvo resolución. Incluso lo impresionante es que manejaron esto como tratamiento definitivo. Pero bueno, de ahí a que sea verdad, no sabemos.
Este es otro artículo de Singapur. Acá lo que hacen es que comparan la placa de titanio, la placa de acero inoxidable y el tutor externo, y en realidad dan más o menos la misma funcionalidad. Entonces, en ese sentido, ellos recomiendan que si no tenemos un tutor externo, utilicemos una placa. Sin embargo, pues en nuestro medio, si no tenemos el tutor, creo que tampoco vamos a tener la placa. ¿Y qué pasa si esto sucede? Pues bueno, ya lo que podríamos hacer es construirlo, y lo que vamos a construirlo es con, digamos, materiales que se pueden conseguir en cualquier medio. Este trabajo, si bien se hizo por un grupo de investigación, fue el Instituto de Investigación Clínica y Experimental de Bruselas, Bélgica, es de julio de este año. Se tomaron los materiales y las referencias, si no estoy mal, es de Costa de Marfil, en donde estos tutores tienen un precio aproximado de 9 euros para construirlo. No se pueden reutilizar, eso sí, porque, digamos, no se ha comprobado pues tanto la durabilidad de esto, pero sí se comparó la rigidez, y se comparó dos tutores externos, unos transfixiantes, se colocaron de diferentes monturas, como ven en la imagen superior derecha. El F1, digamos, era simple, simplemente se colocan, no son modulares, son axiales solamente. Y este otro que tiene como unos cilindros en donde se une con pernos a los tornillos, y se comparó con el tutor externo de Hoffman, y se dieron cuenta que en realidad con respecto a rigidez y torsión, los artesanales eran mucho mayores que los Hoffman, pero como les vuelvo a decir, los tutores demasiado rígidos juegan también en contra del paciente porque puede llegar a su artrosis. Entonces, todo esto son para métodos pasajeros. Este es el artículo que les había comentado ya a los chicos. En estos momentos se está hablando mucho del hip attack, que es, digamos, meter a los pacientes con fractura de cadera a quirófano y reducirlo lo antes posible para comparar cuál se muere menos. Todos sabemos que la fractura de cadera es una emergencia, y que los pacientes que se fracturan la cadera o fue porque tuvieron un trauma muy fuerte o fue porque son viejitos que se cayeron, pero tienen múltiples comorbilidades. Entonces, lo que quisieron comparar es qué pasa con estos viejitos si se opera, o sea, si llega a la guardia y se opera. El primer artículo habla de las primeras 6 horas, perdón, en las primeras 24 horas, y el segundo artículo, que es un ensayo controlado y autorizado, que es de este año, en la revista Lancet, habla de las primeras 6 horas. Entra el viejito a quirófano tal y como llegó, se opera en las primeras 6 horas, y miramos entonces a ver qué resulta. Y se dieron cuenta de que estos pacientes andaban mucho mejor. Entonces, está este artículo que es el tratamiento de las fracturas intertrocantéricas en pacientes ancianos de alto riesgo. Lo que se compara es el tornillo dinámico de cadera frente a la fijación externa. Si bien estos viejitos tenían todas estas comorbilidades, hipertensión, falla renal, anemia, enfermedad pulmonar, malignidad, lo que se hizo, digamos, las imágenes que muestran en el artículo, porque no especifican, solamente hablan de fracturas intertrocantéricas. Lo que yo veo es una fractura hipertrocantérica, digamos, simple, no muy desplazada, en donde el DHS va a funcionar bien. Entonces, estos pacientes no necesitan cama de tracción, porque la misma tracción y reducción la van a hacer con el tutor externo. Se coloca el tutor externo y se mira pues cómo anduvo. Es un tratamiento definitivo. Esto es un trabajo de nivel de evidencia 2, es un ensayo controlado aleatorizado. Se hizo en Teherán, Irán, y se tomaron 60 pacientes ancianos de alto riesgo con una fractura intertrocantérica para recibir fijación externa versus tornillo deslizante de cadera. Se comparó el resultado, como les digo, tanto funcional, además de la duración de la operación, necesidad de transfusiones, estancia hospitalaria, y todos los pacientes eran ancianos de alto riesgo, tenían una edad promedio de 78 años, y el tutor externo, cuando estaba consolidada la fractura, ahí ya se retiraba, que fue un promedio más o menos de los 73 días postoperatorio. El resultado de esto es que el tutor externo, digamos, con respecto al tiempo intraoperatorio, fue mucho más rápido, perdón. Un tutor externo de este tipo se coloca en 15 minutos versus 73 minutos que duraron los cirujanos en Irán colocando un tornillo deslizante de cadera. Ningún paciente en el grupo de fijación externa requirió transfusiones de sangre versus los que sí se necesitaron fueron 27 pacientes en el grupo del DHS.
Todas las fracturas en ambos grupos se curaron, la reducción se perdió en 2 pacientes con DHS y uno con fractura, con fijación externa. El dolor fue muy similar, se utilizó la escala EVA que fue de 5.2 en el DHS y 5.3 en el tutor externo, y la duración media de la estancia hospitalaria fue menor en la fijación externa. Acá podemos ver todos estos resultados. Entonces, en realidad es un buen método en estos pacientes que están en extremo, que dicen que, bueno, que si lo llevan a quirófano se puede morir en quirófano. Bueno, se le puede dar una oportunidad con una fijación externa, pero ya esto tocaría, digamos, algo más controvertido. Ya con esto terminaríamos. Ya vendrían, digamos, las preguntas que serían los casos clínicos o el caso clínico. No sé si paramos acá. ¿Tiene alguna pregunta, duda?